Bienvenidos al podcast de Metability, donde te damos herramientas útiles para tu vida adulta. Yo soy Dani Mafla. Yo soy Fabro CS. Y hoy tenemos una invitada súper especial, Majo González, terapeuta. Cuéntanos, Majo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué te trae por acá? Bueno, primero que nada, qué hermoso estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, como Dani dice, yo soy terapeuta, psicoterapeuta. Mi enfoque es completamente holístico. Trabajo con 4 pilares que son mente, cuerpo, energía y espíritu. Entonces, por lo pronto, sesiones 1 a 1 y pues he estado haciendo talleres, cursos y otras cosas que tienen que ver con este tema. Y cuéntanos un poquito de lo que haces en redes, porque por ahí le encontramos. Bueno, sí, hace un año comencé a crear contenido en redes justamente como una fuente de trabajo, pero de ahí le he cogido muchísimo cariño porque siento que es una manera muy chévere de conectar con la gente, crear una comunidad en donde se hable mucho de la salud mental, que es tan importante. Y también mi principal objetivo en redes es darte herramientas para que puedas reconocerte y para que puedas así poco a poco encontrar tu camino hacia sanar, hacia estar mejor contigo mismo, hacia un montón de cosas, relacionarte de mejor manera. Entonces son herramientas diferentes en cada como pedacito para lo que tú necesites en realidad. Ay, qué bonito. ¿Está enfocado toda la parte de terapia? ¿O tiene como un objetivo específico? Gran parte sí está enfocado a la parte terapéutica, porque mi trabajo como terapeuta es pues que haga terapia, sí. Pero también que cada uno comience a encontrar su camino. O sea, y cuando yo hablo de encontrar su camino es que podamos regresar a nuestra esencia, nos reconozcamos como este todo que somos y este todo tan único que somos. Entonces, esta parte de la terapia sí, que es óptimo que todos pues comencemos nuestro camino terapéutico, pero también está esta otra parte en donde es importante tomar conciencia poco a poco, reconocerte para que así puedas relacionarte mejor contigo mismo y con el mundo y todo lo que está a tu alrededor. Y justo de eso también hablas en tu podcast, porque Majo también tiene un podcast. Ajá. Sí, mi podcast de hecho se llama Cálmate, haciendo un poco como un chiste de esta palabra que nos suelen decir, ¿no? Suelen decir. Ajá, sí, así nos suelen decir. Ajá, como que estás mal, estás triste. Y ya tranquila. ¿No? Sí, ya cálmate, ya va a pasar. Y es una palabra que es demasiado poderosa, pero que cuando la usas así nomás, pues no tiene ningún sentido y en realidad comienzas... No sé, le coges como rabia. Sí, es una emoción negativa. No me digas que me calme. Exacto. Porque no me voy a calmar. Hace todo lo opuesto cuando lo usas en ese contexto agresivo. Exactamente, exacto. Entonces el podcast tiene el objetivo de en realidad como ayudarte a llegar a la calma. La de verdad, pero con herramientas reales, con un propósito real, con alguien que esté guiándote hacia eso. Porque cuando te dicen como, ya Dani, cálmate, es como... No, ¿te refieres al podcast? Es calma-te, ¿no es cierto? Es calma.te porque... ¿De té? De tecito, exacto. Porque la palabra tiene que sentirse... Exactamente. La palabra para mí, la calma, es como literalmente en un día muy frío tomarte un tecito, como sentir esta calidez y este acogimiento, exacto. Entonces, para que no sea como el cálmate ya, es como calma.te. Hermoso, me encanta. Y va mucho todo lo que nos dice Majo con el tema de hoy, ¿verdad? Sí, el día de hoy vamos a ver cómo construir una mentalidad abundante a partir de ciertos términos que vamos a ver. Igual el día de hoy vamos a ver bastante de la mente, y en el podcast siguiente, en el podcast que vamos a estar haciendo en Cálmate, vamos a estar viendo... feo, no Cálmate. Vamos a hacerlo como más relajado. Exacto. En Cálmate vamos a estar viendo como hábitos y acciones más, pero hoy vamos a plantar las bases para que ustedes pongan en práctica lo que vamos a ver en ese podcast. Así que vamos a empezar con la pregunta que queremos que respondan. Vamos a responder cada uno de nosotros, y es: ¿cómo has comprobado la ley de la atracción? Primero, todos creemos en la ley de la atracción aquí, y ¿qué entendemos por ley de atracción? Sería, ¿no? O sea, la ley de atracción es una ley. No es como que crees o no crees, existe. Sí. O sea, sí, en la hay física muchísima gente existe. que no lo hace, ¿no? Hay muchísima Claro. gente que se resiste, de hecho. Pero al resistirse están también comprobando que la ley existe, porque están resistiéndose a la idea de abundancia, por lo cual lo que reciben es lo opuesto a abundancia, que es carencia. Existe, aunque no la creas. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué dirías? O sea, ¿cómo definirían la ley de atracción?
O sea, desde el punto de vista físico, todo lo que vibra en la misma frecuencia se atrae hacia ti o hacia lo que sea que esté vibrando, ¿no? En la misma frecuencia. Entonces, algo que a mí me hizo entender mucho la ley de atracción en sí fue que todos nacemos desde este inicio, de lo que sea, desde el Big Bang. Y todos nacimos de lo mismo. No nos hizo Diosito. No. Luego Diosito dijo, aquí voy a hacer unos me voy a meter. Entonces nacemos de esta gran explosión y antes de explotar era una sola cosa, era la misma masa y la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, al tener todo lo que existe en la vida, la misma masa, todo lo que tú quieras, sean compañías, o sea, sean personas, cosas materiales, está hecho del mismo material que tú. Entonces, no tienes de otra, o sea, realmente no debería ser tan complicado como que atraer lo que es lo que vibra y vibró desde el inicio de los tiempos con lo que tú eres. Entonces, eso me hizo entender como de una manera lógica y decir como que ya, o sea, tiene un sustento medio lógico, entonces, ¿por qué no va a funcionar? Para mí eso fue la ley de atracción, así es como yo la entiendo. ¿Tú cómo la entiendes, Majo? Siento que hay una parte como muy esotérica dentro de las leyes de atracción, la ley de abundancia, porque es energía y ya con el pasar de los años y el pasar del tiempo, como seres humanos nos fuimos más hacia un lado más como científico y comprobable y más como recto y directo. Por eso es que se dice que el mundo se rige más de acuerdo a la energía masculina y no tanto la energía femenina. La energía femenina es mucho más lineal, es mucho más como comprobable, por así decirlo, porque es algo que se ve. La masculina. Sí. Porque es algo que se... Por ejemplo, masculino es decir como tengo este plan, lo ejecuto. La energía femenina es como acción, ¿no? De acción, sí, exacto. ¿No? La energía femenina es más de siento esto, intuyo esto, percibo esto, y la percepción no es algo que tú ves. Es verdad. Es como la creatividad estaría un poquito más en el lado de la energía femenina que en la energía masculina. La energía masculina es la que lleva la creatividad a lo físico y a lo palpable. Entonces, dentro de todas estas leyes hay esta parte más esotérica que es como, pero no veo la energía. Entonces la gente siento que se fue como ahuyentando de esas ideas que no eran seguras. Para los seres humanos es mucho más tranquilizante a nivel emocional ver las cosas y saber que sí se van a dar. Nos encanta el control. La estabilidad. Más en Occidente, ¿no es cierto? Es como que en Occidente nos hemos hecho un poquito más la idea del trabajo duro, de hacer. En Oriente es como que lo tiene un poquito más energético, incluso no tanto de ley de atracción, pero ellos como que lo ven desde su filosofía. Exacto, ajá. En cambio en este lado es más como, no sé, lineal. Por ejemplo, es como creces, estudias, trabajas, te casas, tienes hijos, trabajas. Ahora, con estas dos energías, eso está relacionado directamente con la ley de atracción, entonces. Sí, muchísimo. Todas estas leyes son física y habla mucho de la energía como ya en este lado como de estudio, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la mentalidad, tiene que ver mucho con tus conceptos, tiene que ver mucho cómo tú te desarrollas como persona. Entonces, la energía femenina es como la que crea y la que entiende y la que siente. La energía masculina es la que protege esta energía y la que te ayuda a llevar a cabo este pensamiento, este sentir y esta intuición. Entonces necesitamos de las dos. Necesitamos de las dos, ajá. Porque capaz por ahí nos ven y dicen, o sea, no puedo cumplir mis sueños si no tengo a alguien femenino. No. Tienes los dos, de hecho. Todos tenemos las dos. Exacto. Dentro de nosotros están estos dos lados, lo masculino y lo femenino, el yin y el yang. De hecho, nuestros dos lóbulos de nuestro cerebro, la parte izquierda y la parte derecha, son exactamente eso. Nuestra parte derecha es como mucho más lógica, mucho más recta, mucho más raso, como que hace todo la razón. En cambio, nuestra parte izquierda es como más creativa, más suelta, más... Claro, va a la imaginación, ¿no? Por eso dicen que cuando en programación o lingüística, cuando miras a la derecha estás activando tu lóbulo izquierdo y por ende estás mintiendo, estás imaginando y lo estás viendo. No. ¿Qué? Cálmate, por favor. Entonces, con esto, ¿cómo han comprobado ustedes la ley de atracción? ¿Cómo has comprobado tú la ley de atracción en tu vida? ¿Algún relato corto? O sea, corto, no mentira, por si acaso que sea corto. O sea, bueno, yo quiero cortamente decir que cuando vi El Secreto, la película, tenía unos 14, 15 años, eso me cambió totalmente la mentalidad y yo creo que la vi, o sea, afortunadamente la vi cuando era chiquita, o sea, cuando todavía mi mentalidad estaba buscando en qué creer, cómo moldearse, ¿no? Porque la vi con mis papis
y mi mami, aunque ese día igual todos terminamos súper emocionados, inspirados, es como que que íbamos a algo cambiarlo. dentro de ti sabía que esto era verdad, ¿no? Es como que te decía, sí, es verdad, Lo esto sabía, es cierto. Y mi mami es como que todos es súper bien, pero mi mami ya luego llegan las deudas y luego llegan las cosas como terrenales y físicas. Exacto. Que te dicen, a ver, esto no es tan fácil como decía la película. Pero yo estaba en una época donde no tenía que pagar deudas. Sí, era fácil, ¿verdad? Para mí sí era fácil. Y lo chévere es que desde ese punto, pues la mentalidad me fue llevando como por ese rumbo. Ajá. Y cuando ya tuve que pagar deudas, ya tuve que hacer mi vida adulta, pues me resultó mucho más fácil que mi mami, que ya tuvo que vivir esas cosas de otra experiencia, ¿no? Ujú. Entonces yo siempre cuento mi historia de que yo en la pandemia hice un vision board donde puse una foto de una Vespa amarilla. Ujú. Y porque me encantaba, siempre me gustó la Vespa amarilla. Y, o sea, siempre quise como que ser la chica ruda que anda en moto, ¿no? Pero tengo estas dos personalidades dentro de mí. Que me gustan las cosas así como de gótica culona. Y las cosas súper como adorables y Hello Kitty y kawaii, así. Entonces es como que yo vivo en un constante conflicto interno, no mentir. Y la Vespa amarilla era esa parte como súper dulce. Ujú. Y de ahí, obviamente, una moto así monstruosa era mi parte sexy, ¿no? Pero me gustaba más la Vespa amarilla. Entonces le recorté, le pegué mi vision board. Y en ese entonces no tenía trabajo, no tenía muchos ingresos, o sea, vivía con mis papitos, estábamos en pandemias y todo medio turbio. Pero de acá ya han pasado que 2 años y medio de eso más o menos. Y ya la Vespa amarilla, como lo digo, pasó del vision board a mi estacionamiento, ajá. Y ahí está, tal cual, la misma foto, el mismo asiento, todo. Y así fue, o sea, yo la visualicé. En ese entonces ni siquiera, o sea, bueno, vamos a hablar de esto creo que un poquito después, que tampoco es como que solo pensar, ¿no? Como vamos a hablar en el Hablamos de podcast. temas femenino y masculino, se tiene que hacer. Entonces, en el tiempo, obviamente, hice un plan y todo para obtenerla. Y ahora Esa es tu parte, la energía masculina. Ajá. Pues, o sea, la energía femenina es como este sentir, ¿no? Como conectar el pensar con el sentir y decir como, realmente quiero esto, realmente me haría muy feliz, siento que, y ya me imagino, y Estoy todo ese visualizando. exacto, Ujú. es como eso, la parte masculina es decir, cuánto tengo que ahorrar, cuánto cuesta, cuál sería el primer paso a, entonces como confías en que se te va a dar, pero no es que sueltas las cosas, sueltas el plan y dices, se me va a que dar sea lo algún que día. Dios quiera. No, haces algo como para, entonces tienes estas dos partes, ¿no? Como confiar, esta certeza de que las cosas se te van a dar, y tienes esta parte de acá, es como, ¿y qué hago? ¿Qué esté en mis manos Para que hacer se dé. para que se dé? Hay un libro Esos de cosas. Napoleón Hill, este man que escribe sobre el piense y hágase rico. Él decía que todo se crea 2 veces, primero en la mente y luego en la realidad. Luego en la realidad, exacto, cool. exactamente. ¿Y tú has como palpado la ¿Lo has ley de comprobado? atracción? La ley de atracción, sí, por supuesto. Yo, qué bueno que está Ale aquí. Porque fue con eso. Después de. Lo visualicé. Yo Contexto. lo manifesté. Tú estabas en su vision Yo board. lo traje. Para No esto está contexto, parando ni ahí bola. está Mi su novio novio, está ahí, no allá está afuera. parando ni bola. Pero bueno, el Es punto producto que de tu imaginación. es producto de mi imaginación, no está aquí. No está aquí. Pero el punto es que yo antes de Ale había tenido un montón de relaciones con un mismo patrón. O sea, eran las mismas personas en diferentes cuerpos. Las Ok. mismas actitudes, las mismas conductas, todo igual. Y cuando llegó la pandemia, qué loco, a la pandemia, ¿no? Ese año fue como de Sí, tanto es verdad, estar, es verdad. tanto De estar verte, con ¿no? uno mismo, que o te tocaba hacer algo o pues o nada, y ahí quedabas en posición horizontal. Es verdad. Ajá, entonces ese año de pandemia yo me acuerdo que caí en un hueco profundo. Iba a entrar a mi último año de psicología y eran todos estos miedos, ¿no? Como qué he aprendido, qué voy a hacer, no sé qué estoy haciendo con mi vida, qué está pasando, todo está mal, me siento así, me siento el otro. Entonces como entré a este hueco profundo y en ese hueco fue como, ok, tengo que hacer algo con esto porque no puede ser que estar así, no sé, o sea, si no me saco yo, ¿quién me va a sacar? Estoy estudiando psicología. Estoy estudiando psicología. Debería leer mis Exacto, notas. debería leer mis notas. ¿Qué hago? Entonces fue como comencé. Dijiste, cálmate. A ver. Sí, literal, fue a ver, me voy a calmar y voy a comenzar a ver las cosas. Entonces como comencé como a analizar un poco más como mi patrón en las relaciones, porque en ese tiempo siento que era un punto muy importante. Sentía que yo había caído como
muy bajo por las elecciones que había hecho, que ahorita no me arrepiento. ¿Lo tomabas, o sea, lo evaluabas mientras estabas en una relación? ¿O no, ya había terminado una relación, sí. ya había terminado. Sí, pues, Sí, es más hubiera sencillo, sido más, ¿no? Hubiera... Te voy a evaluar. Te voy a evaluar, a ver. No, eso no hacemos, es no ético. Pero bueno, vi todo eso, yo me di cuenta, no, pues es un patrón que estoy siguiendo, es un patrón que esto lo otro, entonces fue como, ok, puse, me acuerdo que yo escribía y ponía como, estas son las cosas que normalmente estoy atrayendo a mi vida, ¿por qué? ¿De dónde vienen? Entonces me daba cuenta, ¿no? Como yo tenía esta situación interna, este complejo interno de salvar o de cambiar, porque Eso había... se repite bastante, ¿no? Ajá, Eso mucho, full, entonces, ¿no? porque hay normalmente en nuestros sistemas familiares muchas cosas que nosotros no podemos cambiar, nuestros padres, por ejemplo, entonces salimos al mundo con la esperanza de, acá hay un problema, ese sí lo voy a poder cambiar. Yo te voy a sacar de las drogas, compa. Ajá, entonces es como, sí, como tomas a las personas como proyectos personales y Sí, eso claro. está muy a nivel inconsciente, pero en tu conciencia dices, es porque lo quiero, es porque lo amo, es porque va a estar mejor. Es porque soy buena, ¿no? Exacto, es porque yo sé cómo, es porque lo que tú decías, tengo las herramientas. Es un reto. Es un reto, exacto. Entonces cuando yo me di cuenta de eso dije como, primero que egoísta de mi parte, verla a los demás como retos, proyectos personales, no son proyectos. Segundo, esto de acá que he estado tratando de cambiar, esto también lo tengo que soltar porque si no voy a seguir atrayendo este tipo de personas a mi vida. Y yo sí, es algo que siempre me digo y les digo constantemente a mis pacientes, como la vida te va a seguir mandando de lo mismo hasta que tú aprendas la lección. Y esa es la ley de atracción, tú vas a seguir atrayendo lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta que tú en un nivel mucho más profundo digas, esto no es lo que tiene que pasar, esto me está pasando para que aprenda algo que no estoy viendo, que no estoy aprendiendo. Entonces cuando comencé a hacer eso, yo me acuerdo que ya llegué un poquito a un nivel de conciencia un poco más elevado y ya repelaba, o sea, era como que no quiero a nadie, no quiero nada, no. Y mi mamá me preguntaba, decía como, ¿por qué? ¿Pero qué pasó? Y yo como, mami, el siguiente hombre con el que yo esté no va a ser porque es algo que yo estaba trayendo. Y ya luego yo le añadía pues ciertas cositas, va a ser un chico de la costa, Sí. va a ser fotógrafo porque yo necesito explorar ay. esa parte creativa de la vida. Yo no tenía idea de él, De no que él tenía existía. idea de él. Eso te dice ahorita, pero no te tenía bien Y él apuntado. la majo stalkeándole. Y yo, ajá, Va a ser no, él, es que mami. no saben lo más loco que, o sea, lo loco que fue después porque yo comencé a seguir full fotógrafos en Instagram porque yo seguí fotografía ese año que estuve como muy abajo. Siempre me interesó como esa parte del arte, entonces como que me metí a estudiar un año fotografía y de ahí me interesó un montón. Pero luego todo se fue uniendo, o sea, como todo se va engranando y esta es la parte del masculino que se sucede como indirectamente, como yo fui haciendo las cosas, se iban sintiendo bien y se fueron dando. Entonces como que ya en la pandemia yo le decía estas cosas a mi mamá, pero era un decir, ¿me entienden? Como... Era un decir, pero había una parte de mí que estaba sentía, bien si no era costumbre. ajá, estaba bien, no pasaba nada. Pero ya yo sentía que me lo merecía, digamos, decía como, no sé, yo merezco. Y esa fue una parte muy importante de la ley de atracción, estar abierta a Sentirte recibir. lista también, ¿no? Exacto, es sentir que estás lista, sentir que estás abierta a recibir, sentir que te lo mereces. Son cosas muy importantes porque... Por más que yo diga, como yo me merezco un buen chico, yo me merezco un buen chico, yo me merezco un amor lindo y sano, pero dentro de mí no trabajo lo que lo va a hacer lindo y sano, entonces no me lo merezco en realidad. Porque Incluso a no estoy veces igual abriéndolo. lo dices, pero no lo sientes, ¿no? Exacto. Estás pensando en, es una mentira, o sea, Exacto. ojalá funcione, pero es una mentira. Ajá. Ajá, Pero y que es es como tú. un espero. Y esta cosa, ¿no? Como pensamos a veces que la ley de atracción es solo hablar y hablar y hablar. No. Porque es este trabajo mucho más profundo, de tener intenciones profundas, de que lo que tú quieres tenga un propósito profundo y sobre todo como estas dos cosas, ¿no? Como lo siento, lo visualizo, lo percibo y Lo qué hago. hago para que sí se vaya a dar y para que sí suceda. Entonces mi ejemplo de la ley de la atracción es mi novio. Ok, mira tú. Ah, vale. Prueba. Exhibit A. Mi caso fue más simple. Bueno, yo, igual, la pandemia me ayudó un montón Cuéntame de a... tus seguidores. Justo eso lo voy a contar. Yo cuando estaba en la pandemia, igual comencé a ver un poquito... O sea, todo en la pandemia se fue arreglando para que mi proyecto surja. Porque me quedé solo, esta era la casa de mi familia y al final todos se independizaron y me tocó independizarme a la fuerza. Entonces me quedé solo aquí y es como que tenía espacio, tenía tiempo, me gradué online, di la tesis online
Y después dije como que, ¿qué voy a hacer? Entonces a mí me gustaba mi carrera, yo lo supe desde el segundo semestre y estuve estudiando otras cosas. Y en el día de la tesis como que me reuní con la Missy, pedimos un chablafán y le dije como que voy a seguir mis sueños, a ver qué tal, a ver qué tal van. Sí, estoy de acuerdo. Yo te apoyaré. Y empecé a trabajar en lo que quería. Me puse metas, me puse como objetivos. Lo que quería era llegar a escribir libros. Escribí 2 libros en la pandemia. Wow. Saqué adelante los videitos de mi proyecto, armé guiones y toda la cosa. Pero mientras iba haciendo, yo tenía mi proceso espiritual de meditar, meditaba un montón. Y afirmaba también, y tenía un cuadernito. Vi a una youtuber que la man decía como que tienes que tener un cuadernito en donde tienes que anotar como que las cosas que tú quieres, así sean voladas, y las escribes todos los días como que esto quieres. Entonces un día, y es full raro porque una man en TikTok dice, hoy es luna llena y tal y cual, ¿no? Entonces dije, voy a escribir algo bien loco. Entonces puse ahí que quería 1 millón de seguidores en redes sociales, que quería 1 millón de seguidores. Una semana después, o 15 días después, 3 videos empezaron a pegar. Empezaron a pegar demasiado, o sea, cada video llegó como a 3 millones de vistas. Wow. Y mi canal creció full, no llegué al millón, pero llegué a medio millón en como 3 meses, ¿no? O sea, no paraba, así, como hace 1 mes y medio empezó a crecer todo el tiempo, es como que llegó de golpe todo. ¡Qué loco! Me sentía hasta culpable, creo que por eso paró. Porque sí, me claro, sentía... detuviste el flujo, detuviste el flujo. Yo lo sé y lo siento, porque cuando ya empecé a crecer tanto, yo decía, madres, sentía que hice algo como que mal, o sea, hice algo como ilegal para estar llegando a tanta gente en tan poco tiempo. Y lo que decía el Fabro, que me acuerdo que creo que... Ella lo vivió conmigo. Sí, ella me conoció como... cuando yo tenía 5,000 seguidores a medio millón. Wow. Sí, así, por eso yo digo, eso para mí fueron 3 semanas, ¿no? Qué loco. Y el Fabro era como que, a esto me refiero con que creo que, o sea, lo manifestó, pero en algún punto no estaba listo como para recibirlo, porque era como que, ¿y ahora cómo trabajo con marcas, Dani? ¿Cómo hago el media Sí, kit? yo le preguntaba a ella, porque me llegaba un montón de gente a querer entrevistas y toda la cosa, y yo era como que, ¿y cómo? Sí, estaba como que... Yo seguía haciendo mis videitos aquí, escribiendo y toda la cosa, pero... Y algo que me gusta de la historia del Fabro no es como que o sea, no me gusta que lo diga y de la nada. Porque no fue de la nada, o sea, llevaba 5 años haciendo contenido religiosamente todas las semanas y contenido de valor y haciendo sus guiones. O sea, sí hay gente que literalmente se vuelven virales de la nada y chévere por ellos. No mentir. Malditos. Pero en cambio, o sea, ¿cómo vamos a decir que es de la nada? O sea, él lo trabajó y lo manifestó. Pero creo que es muy normal, ¿no? Como esa parte, ¿no? Como de la nada o como no valorar mucho lo que uno hizo. Exacto. Porque es no sé, es un poco de autosabotaje de nuestra mente al no tener como certeza de lo que tienes que hacer con eso, entonces es preferible como... Sí. No sé qué pasó. Hasta me bloqueé. Hubo tiempos en donde decía, ahora que hay tanta gente, tengo que cuidar mucho más mis guiones, tengo que cuidar mucho más los temas de lo que voy a hablar, porque mucha gente ya llegaba con crítica y toda la cosa y yo no sabía manejar tanto la crítica. Porque al principio, que con 5,000 seguidores, que tenga 150 likes, ¡wow! ¡Increíble! Sí. Y 2 comentarios negativos o un comentario negativo era que, bueno, no lo puedo manejar. Pero de repente me empezaron a llegar mensajes internos, a debatirme, a molestarme, incluso a acosarme. Y fue de golpe, entonces es como que me bloqueé y ya pues lo saboteé creo que un poquito. Pero bueno, ya volveremos. Volveremos al millón. Sí, ese creo que ha sido el golpe. Ahora, de esto podemos sacar un poquito, y mientras ustedes me iban hablando, iba como que sacando contra preguntas a lo que ustedes, porque la gente que no cree en la ley de la atracción y que cree que esto es un tema social, tal vez de estatus y de las oportunidades, podría decir que ustedes estaban en el punto correcto, en el momento correcto, porque teníamos las oportunidades correctas para llegar a ese punto, pero hay muchas personas que ni siquiera se les presentan. ¿Cómo responderían a esas personas? O sea, primero que nada, la ley de atracción, primero que nada, qué pena. No, yo creo que aplica a todos, no por igual. ¿Por qué? ¿Por qué no aplica a todos por igual? Porque nadie vive en la misma situación, o sea, no estamos en igualdad. Ojalá tal vez alguna vez tengamos, pero no lo estamos. Y algo que hablábamos antes era justo esto de que, claro, o sea, la mentalidad y la abundancia, todo está aquí,
pero ¿cómo puedes pensar abundantemente cuando no tienes ni qué comer, cuando no tienes dónde vivir, cuando todo lo que está en tu cabeza es pagar lo que tienes para mañana? Claro, la o si pirámide no, de Maslow, ¿no? La primero cumple con sobrevivir y luego la casa y luego tal vez algo de propósito. Exacto, entonces obviamente yo que como les decía en mi punto, o sea, mi punto de ver El Secreto era una prueba de privilegio enorme, ¿no? Claro, ajá. Porque yo justo dije, estaba en el colegio, me Claro, no mantenían tuviste mis que ir papás. a vender chupetes después de eso. Exacto, ¿no? exacto, o sea, literalmente, o sea, chévere, lo agradezco, blessed, #blessed, no mentira. Pero, o sea, Aquí se fueron todos los que no creían en la ley de atracción. pero es algo que es porque yo estaba en esa situación óptima, tenía las oportunidades óptimas y mi cabecita no estaba preocupada de enfermedades, no estaba preocupada de deudas, no estaba preocupada de hambre, no tenía sed, estaba en una situación donde, claro, pasa todo esto, ya tengo todo lo necesario, tengo hasta más. Obviamente mi mente está pensando en mis sueños, mis metas. Mucha gente que dice que no importa esto de la pobreza, igual salen adelante. Y hay ejemplos, ya, 1 en 1.000.000, literalmente. O sea, eso literal es un golpe de suerte. Esa persona conoció a alguien que lo inspiró, conoció algo que hizo diferente, pero eso no quita que a esa misma persona que surgió y que se hizo millonario, tal vez lo hubiera hecho mucho mejor, o lo hubiera hecho mucho antes, o sin tanto sufrimiento, si es que le hubieran dado de comer bien, si es que hubiera estado viviendo bajo un techo, bajo una familia, incluso también, una familia que le apoyaba y que tenía la educación y todas estas herramientas y métodos que no necesariamente las personas que viven en carencia y en escasez van a tener, o sea, ni siquiera tienen las energías para lo básico, peor para pensar más allá, ¿no? Totalmente. O sea, igual siento que, digamos, estos temas, a ser como también tan controversiales a nivel social, son temas que tenemos que topar muchas veces como cuidado. Sí. Y hablado de cuidado, del cuidado de ser conscientes, empáticos, ¿no? ¿no? Exacto, ser empáticos bajo la conciencia de todos vivimos realidades totalmente diferentes. Exacto. Y por más de que digamos como socialmente estén como clasificados, tampoco es tan cierto porque todos vamos a vivir realidades diferentes. Exacto. Por completo. Entonces, un pensamiento que a mí me gusta cargar, porque pues es cierto, no todos vivimos bajo los mismos privilegios, entonces a cierta persona se le va a hacer mucho más fácil crecer que a una persona pues que no tiene alimento, que vive bajo, no sé, violencia intrafamiliar y todo esto, es de que todos somos cadenas. Entonces por eso es que yo siento que es tan importante nunca como ser egoísta con lo que tú sabes, por así decirlo, como al decir somos cadenas significa como yo tengo este conocimiento y tengo esta información, te la cuento. Si es que resuena contigo, pues se va a quedar contigo y tú verás cómo la empleas. Pero Como sí, eso de la cadena de favores. más o menos, ajá, sí, ajá. Entonces es como, no, si yo te soy empática y soy comprensiva con las realidades de los demás, es porque no veo a mi realidad como general, sé que mi realidad no es la misma que tienen los otros, entonces lo mejor que puedo hacer es como ser comprensiva con el mundo y tener conversaciones con todas las personas que pueda y escuchar de las otras realidades y dejar escuchar de la mía, porque algo va a resonar de esas realidades va a resonar totalmente. conmigo y de mi realidad va a resonar con los otros. Y ese intercambio de información puede ser, no va a ser como el pan de cada día para las personas, puede ser algo, ¿no? Como, ok, yo aprendí esto que me dijo esta persona y lo puedo emplear de esta manera en mi realidad. Para cambiar mi realidad. Hay un Exacto. libro que es no recuerdo el nombre del libro, pero es del autor Wallace D. Wallace. Y el man habla de cómo hay gente que o tú puedes preferir vivir desde una perspectiva competitiva o desde una perspectiva creativa, y eso se me hizo mucha relación a lo que tú dijiste de compartir. Yo al principio, cuando hacía los videos y toda la cosa, yo me guardaba como que lo mejor para los talleres y las conferencias. Y después de leer ese libro era como que, no, o sea, si tengo algo que decir, lo voy a decir, lo voy a sacar y toda la cosa. De hecho, y uno de los videos que pegó más fue uno que yo aplicaba en las conferencias y en los talleres y que no compartía en redes sociales. De una conferencia de TED muy oculta que nadie había visto y toda la cosa. E hice el guión a partir de eso y ese fue el que pegó. Pero es a partir de la idea de que hay cómo crear para todos, o sea, sí, hay no es espacio como para que todos. la creación es limitada para cierto estatus social, porque al final si nosotros nos creemos la historia de que yo soy de este estatus, tú mismo te estás poniendo paredes para no salir Exacto. de ahí.
Y exacto, más que nada porque ahora hay tantas herramientas que sí están a disposición de todo el mundo. Más fácil para algunos, más difícil para otros, pero digamos, el internet es una herramienta que está. Sí. Es también como ser esta cadena que te dice como el internet no solo te sirve para ver Facebook, también te sirve para ver charlas TED, por ejemplo. Es algo que tal vez si a alguien ni siquiera se le cruza por la mente, ¿me entiendes? Sí. Pero al compartir esa información, si alguien la quiere coger, maravilloso, perfecto. Pero si alguien no, ok, no es su tiempo, no es el momento para que esa persona reciba esa toma de conciencia, y está bien. Pero es como no quedarte con esa información como tan guardada, también ser como, digamos, todos pensamos diferente, todos tenemos perspectivas diferentes, va a haber momentos en los cuales tu información va a ser bien recibida o simplemente va a ser aceptada, tal vez si no la usen, pero va a ser aceptada, y va a haber momentos en donde va a haber rechazo, va a haber resistencia, te van a mandar al carajo, te van a decir que eso no es así. Entonces también es como ir aprendiendo, ¿no? Como cuándo sí y cuándo no, en dónde sí y en dónde no. Sí, totalmente. Ajá. Y encerrarte, ¿no? En esta partecita de no creerte tu situación, que tu situación es así y tu situación te define porque te cierras las puertas a avanzar. Bueno, vamos a continuar con la estructura del podcast y trajimos conceptos para que darles un poquito de background con respecto a la ley de la atracción y la abundancia. Y vamos a empezar por lo más obvio. ¿Qué es la abundancia para ustedes? Entonces, algo que mucha gente como que pasa por encima son justamente estos conceptos porque ni siquiera entiende el significado de lo básico. Es como que yo veo muchos TikToks, es como que, ay, yo quiero ser full abundante y quiero esto y quiero lo otro, y pregúntale qué es abundancia. Pues no entiendo. Totalmente. Sí. Entonces, para mí, por ejemplo, justo eso creo que hablamos el otro día, y yo dije abundancia es mucho. y es claro, o sea, literalmente es como decirlo bastante, pero yo, o sea, desde mi punto de vista es no en exceso. O sea, es como que lo suficiente para ti y para lo que tienes planificado. Algo que yo oía mucho es que he visto en imágenes es esto de que quisiera tener tanto que pueda ayudar a los demás, ¿no? Que aparte de que esto me aporte a mí en lo que sea que yo quiera, tenga el poder de usar esa abundancia para ayudar a los demás, sea abundancia en conocimiento, sea abundancia en economía, incluso puede ser abundancia en salud, porque si yo tengo salud, eso me permite ayudar a personas que tal vez no tengan lo mismo, ¿no? Entonces yo cada vez que hablo de la abundancia es un todo, o sea, no es como solo en esto y solo en lo otro, o sea, para mí entra la salud, entra el amor, entra el respeto, entra las oportunidades, entra económicamente, por supuesto, porque aquí ese es el intercambio, así sobrevivimos a la final, ¿no? Entonces, para mí la abundancia es esto, o sea, mucho de lo que tú puedes sacarle provecho y puedas ayudar con eso a otras personas también. Ok, perfecto, me gustó, qué bacán. ¿Y para ti, Marjo? Para mí, yo siento que todos hablamos desde nuestras prioridades más profundas. O sea, como que, por ejemplo, siento que todos queremos ser abundantes desde que somos chiquitos. Siempre, no sé por qué, pero yo siempre pienso en los niños porque siento que los niños son como esta esencia tan pura que hacen, viven, sobreviven. Entonces, por ejemplo, cuando estamos muy pequeños es como queremos ser abundantes a nivel de juguetes, y mientras vamos creciendo es abundantes a nivel de amigos, y más grandes como abundantes a nivel de, no sé, dinero, y ya luego va creciendo oportunidades y luego trabajo, y luego me hago entender, es como siempre vamos buscando la abundancia, y la abundancia, el concepto de abundancia se va transformando de acuerdo a nuestras necesidades más profundas, a nuestros valores, a nuestras creencias y a nuestros conceptos. Entonces siento que la abundancia depende mucho de cuáles sean tus prioridades, y estas prioridades van a depender mucho de cuáles sean tus propósitos en la vida, por ejemplo, o de qué maneras a ti te gusta sentirte abundante. Digamos, para mí en este momento la abundancia es como en conocimiento, por ejemplo. Yo siento ahorita que mientras más sé, mientras más aprendo, mientras más reconozco, más fácil es para mí relacionarme en el mundo, más fácil es crear, más liviano es como la certeza que tengo al hacer mis cosas. Entonces como esa es la abundancia que yo quiero traer, pero obviamente también estoy en un momento de mi vida, a mis 26 años, en donde la abundancia económica es importante, la estabilidad económica es importante. Entonces, ¿qué hago? Buscar cómo creo esta abundancia económica, buscar de qué maneras mantengo la abundancia económica, porque mis propósitos son como, por ejemplo, yo quiero adoptar animales, pero necesito un lugar gigante en donde pueda crear mi refugio de animales. Entonces no es como
no es, tal vez sí no es algo que pensaba hace 3 años, pero ahorita ya lo pienso. Entonces siento que la abundancia es como esta cosa interna que va a estar en constante cambio y transformación dependiendo de cómo tú vayas cambiando y transformándote. Como lo que quieras en el momento, lo ¿no? que quieras en el momento. En el momento. Había otra vez autores. Yo tengo un pensamiento propio. ¿Dónde están tus ideas? Es que yo lo saco de ahí. Hay una conferencia de un man que se llama Sergio Fernández, que habla de la abundancia, y él dice que la abundancia es lo único que existe, solamente que nosotros creemos que la carencia no es abundancia, cuando en realidad es abundancia, pero de otras cosas. Entonces él dice como hay una ley que dice que mientras más mal vayan las cosas, pueden ir peor, no me acuerdo cómo se llama. Ahorita me acordé de algo que vi en un TikTok con referencia a eso. En cambio mis ideas vienen de TikTok, no mentira. Era de esta serie de Girl Meets World. Y esta chica quería ser porrista, ¿no? Y había fallado 6 años, creo que, en ser porrista. Entonces el profesor, que también era su papá, le aconsejaba eso de que no tiene que rendirse y bla, bla, pero el papá, que era también su profesor en casa, le decía como que ya no quiero verla sufrir, entonces no sé cómo por dónde aconsejarla. Y eso decía, pero y ponía el ejemplo del que inventó la bombilla. Uh-huh. Que es ¿con qué? No, Emerson no es. No, pero bueno. Él, y decía que él se equivocó 10 veces antes de inventar. No, 1000. O sea, él creo que fue el que en verdad inventó. La bombilla. Pero había el otro que se lo llevó el crédito. No inventó la bombilla. ¿Se acuerdan del capítulo de Jimmy Neutron? La corriente, la energía. Sí, el capítulo de Jimmy Neutron. Ahí salía este man que inventó la bombilla. No me acuerdo. Es con E. Ya, pero Thomas Edison, no. Sí, Thomas Alva Edison, él inventó la bombilla. Ya, entonces. Fueron 1000 formas. Bueno, entonces se equivocó full veces, ¿no? Y él decía como que uno dice, ya, pues, o sea, tengo tantos errores, o sea. Y él decía, no, o sea, tienes tantas formas que no son la manera de conseguirlo. Uh-huh. Entonces, también cuentan como esto y ya sé que no es. Entonces, esto también va por ahí. De hecho, mi concepto de la abundancia va así, tal cual. Yo no lo veo como carencia, sino simplemente veo como una serie de sucesos que tú mismo vas atrayendo. Y esa abundancia, al fin y al cabo, es como que se va moviendo todo el tiempo. Está en constante movimiento y vibración. Y tú, a través de tu pensamiento, a través de tu intención y a través de tus acciones, como que vas creando o conectando con ese tipo de sucesos que nosotros llamamos abundancia, que al final se puede convertir en cosas materiales o dinero o experiencias, pero todo eso es lo que te va a entregar la vida, porque así funciona, está llegando todo el tiempo. Ahora tú decides qué te llega y qué no, claro. Pero abundancia es una fuente constante. Lo que te resta, entre comillas, o sea, algo que te pasa mal, termina siendo una experiencia que suma a tu sabiduría de saber que no quieres. Lo que decía Alba Edison. Exacto, ajá. Sí, igual es como, se me viene mucho a la cabeza esto de que la vida te da y te da y te da hasta que tú aprendas. Es eso, no es que te sigue dando, te va a seguir dando hasta que tú aprendas. Entonces, como ya es la percepción con la que tú decidas ver esa situación y esos momentos, y ahí viene otra vez, como no, el hacer este proceso interno, ¿no? Como que me está haciendo ver las cosas de esta manera, de por qué siento que estos errores como son lo peor del mundo. Uh-huh. Entonces, como algo que yo trabajo mucho en sesión es como el comenzar a ver a la vida desde un punto no tanto de polaridades, como esto tiene que ser súper bueno, esto tan malo, sino desde una polaridad de, ok, aquí hay algo que me voy a celebrar o hay algo que me voy a aprender. Exacto. Y no está mal, cualquiera de las dos cosas son bienvenidas. Entonces, ahí ya te sales un poco de este punto de escasez, porque, digamos, con los errores, es como solemos ser muy críticos y muy duros y no los vemos como, es justo esto que tú decías, como es una oportunidad para ver como, ya intenté todas estas maneras, ninguna fue, ok. Siguiente, ¿cuál es la siguiente? Ya descarté tantas opciones que supongo que las que vienen como las voy a hacer con mucha más facilidad, las voy a hacer de manera mucho más liviana, y ya tengo conceptos y aprendizajes previos de lo que no funcionó, lo que significa que las siguientes veces que pruebe e intente, ya voy a tener también muchísimos aprendizajes como para intentarlo y hacerlo mejor. Sí, totalmente. Y creo que este conceptito se relaciona directamente con la parte de energía y vibración. O sea, nace de ahí, ¿cierto? ¿Qué sería para ustedes el concepto de energía y vibración? Bueno, yo creo que ya hablé un poquito de eso en esto de la parte física, que es literalmente eso en la frecuencia. Este es un término que no usaba antes era como que energía vibra alto, y luego la frecuencia fue algo que, si lo entiendes desde la física, también tiene un montón de sentido, ¿no? O sea,
literalmente si buscas en qué frecuencia vibra el dinero, y para vibrar la misma, ¿no? Entonces son cosas así, ¿no? En la final todos somos estos mismos seres de materia que se manejan de la misma manera. Entonces la energía es algo que igual existe, pero como tú decías al inicio, no es algo que se ve, pero sí es algo que se siente. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho eso de que me da malas vibras? Ajá, me da malas vibras. O sea, no eso podemos ni describirlo bien, y tal vez no podemos porque en este momento los humanos no manejamos este otro conocimiento, o no vemos más allá de ciertas cosas que tal vez en un futuro son cosas que podremos manejarlos, o es otro sentido que tal vez podamos ya describirlo de mejor manera. Pero, o sea, nadie se puede negar a que esto se siente, incluso con las experiencias, o este sexto sentido que dicen las mamás de no te vayas, te va a pasar algo. La intuición, o sea, eso es energía. La intuición, que es energía femenina, por ejemplo, porque la masculina es como no le está pasando nada porque dices que le va a pasar, y es la energía femenina la que dice como lo no siento. Seas mala güera. Ajá, exacto, como no seas mala güera. Pero, por ejemplo, ya se me fue la idea. La energía y la vibración siento que tiene que ver mucho como, a ver, con todo lo que eres. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho que cuando yo me despierto, tengo mi rutina que me hace feliz, hago journaling, hago ejercicio, mi cuerpo se siente como bien, me pasan cosas buenas, me pasan gente que me saluda en la calle. Ajá, eso es vibrar, eso es vibrar. Eso es empezar desde otra vibra todo el día, ¿no? Exacto. Dicen que los hábitos y productividad dicen que como empiezas tu mañana es como te va a ir en el día. Entonces, si tú haces una mañana excelente, en donde te sientes increíble, súper fuerte, es como te vas a sentir el resto del día. Estás vibrando en la frecuencia positiva, de las cosas bonitas, de las cosas buenas. Y hay otro concepto que es el magnetismo también. Y es eso, o sea, literalmente viene a ser lo mismo. O sea, hay esto de que hay personas que son atractivas en el plan magnético, que todo el mundo es como que las queda viendo y todo eso, pero mucho tiene que ver cómo ella se siente adentro. Totalmente. y cómo lo porque eso lo proyectas. Ajá, Lo sientes, lo proyectas, totalmente, sí. Bueno, para esto, entrar al concepto de creencias, nace un poquito de todo esto de la vibración y la abundancia y la energía. Topamos un poquito de las creencias y la escasez con respecto a lo que decíamos de abundancia. El aspecto social, ¿no? También. Pero ¿cómo definirían a una creencia? O sea, la creencia es como, o sea, este chipcito, ¿no? Que te ponen. Entonces, o sea, como en Inception. Y es algo que no necesariamente, cuando uno es niño, no necesariamente quiere, pero es lo que está a su alrededor, es lo que le repiten, es lo que ve, es lo que vive. Entonces llega a un cierto punto en que no son tus pensamientos originales, no es lo que tú crees, no es lo que tú piensas, pero sientes que es así porque así has vivido toda la vida, así es a tu alrededor, eso te lo metieron. Algo que muchos padres ahora se quejan es que van a meter a sus hijos las ideas de liberales de las identidades de género y esto de los homosexuales y los drag queens, cuando a su vez, no digo que esté bien porque tampoco hay que meterles esas ideas, digámoslo así, si es que no son lo que creen, que se confunden, pero tampoco está bien meterle las ideas de que esto es la religión, esto no tienes que respetar, claro, eso, o sea, es lo mismo, son ideas de otras personas que tienen sus propios problemas, su propio journey, y vienen y se lo implantan a una persona, y estas creencias al fin y al cabo llegan a como trazar el patrón que estás viviendo y hacia dónde estás yendo, aunque no lo quieras. ¿Qué dirías entonces? ¿Es una idea? Es una creencia. Pero las creencias... Una creencia es una idea que te la meten. Un pensamiento, que te la meten, o bueno, luego puede ser propio, ¿no? También sí, es un pensamiento, lo podemos ver como un pensamiento ajeno que tú hiciste, como que lo comprobaste, ¿no es cierto? ¿Cómo de qué dirías tú que es una creencia? Las creencias, o sea, como un concepto así como sí, que lo utilicen ellos, como que digan esto es para entender lo que qué es creencia. Porque vamos a hablar un poquito de lo que está fuera de nuestro control, la crianza y todas las cosas. La creencia siento que es un aprendizaje directo e indirecto sobre algo que pasó o pasa a tu alrededor, o que pasó en el pasado, digamos, para tu familia, para tus papás. Entonces te plantaron esa creencia, te enseñaron, mejor dicho, te enseñaron. Y creo que las creencias no son algo estrictamente como, no es algo permanente. Siento que las creencias son esto, que tanto como aprendiste puedes desaprender. Eso, está cool. Rasgos. Yo lo veo como una idea, más pruebas, más tiempo. Lo veo de esa manera. Es una simple idea que aceptas o no aceptas. Y cuando la aceptas se convierte en una creencia, y a partir de esa aceptación empiezas a dar pruebas tú mismo a través de hay este sistema de
de tu cerebro, no me acuerdo cómo se llama, pero es tu sistema que en donde te permite ver ciertas cosas y blurrear otras, como que permite ver solamente poner tu atención en ciertas cosas y otras no. Es como cuando te quieres comprar un auto y que te empiezas a investigar el auto, lo ves por todas partes. Así mismo, como es tu creencia. Ah, totalmente. Te permite ver unas cosas y no te permite ver otras. Y las creencias funcionan de esa manera. Es como que un filtro para la realidad. Ves ciertas cosas y otras cosas no las ves. Con eso vamos a entrar a la raíz y los ejemplos que encontramos de esto. Y una de las cosas que queríamos topar en este podcast es específicamente de cómo construir una mentalidad abundante, enfocarte en las cosas que están en tu control y dejar a un lado las cosas que están fuera de tu control. ¿Qué dirían ustedes que están en su control, en lo que podemos hacer para mejorar y tener una mentalidad de abundancia? O sea, yo creo que son todas estas cosas que aparecen cuando tienes conciencia, ¿no? Porque muchas veces cuando no eres consciente y sigues una misma línea de crianza y solo sigues como en piloto automático lo que te enseñaron en el colegio, tus papás y todo eso, es muy complicado como que tomarlo por control, porque sientes que esto te controla, más bien que tú no controlas tus creencias. Está fuera, ¿sí? Ajá, está fuera. Entonces cuando está en nuestro control, yo creo que, o sea, a mi parecer sí viene desde cierta edad. Porque hay muchísimas cosas que no tienes de otra que vivirlas cuando vives con tus papás, cuando ellos te alimentan, o sea, ni modo, ¿no? Entonces, cuando llegas a un cierto punto, yo creo que las creencias también se vuelven algo que tú puedes controlarlas cuestionándote, la compañía, tu grupo de amigos, lo que escuchas, lo que ves en redes sociales, o sea, los filtros que pones a ciertas cosas, lo que dejas como lo que consumes a la final, también la alimentación y todo eso son cosas que van a afectar o a beneficiar directamente a tu mentalidad, y ya desde cierta edad es tu responsabilidad. ¿Qué dirías que es lo más importante que está en tu control para cambiar la mentalidad? Yo creo que lo que ves, o sea, el contenido, las series, como que todo lo que consumes está en tu control. Ajá. Sí, de lo que alimentas no solo tu cuerpo, sino tu cerebro, exacto, tu mente, ¿no? Todo lo que te nutre, siento que está en tu control, pero como dice Nani, o sea, como está en tu control a partir de cierta conciencia. O sea, primero es como está esta toma de conciencia, ¿no? Como de qué es mío y qué no es mío. Por ejemplo, como solemos tomarnos las cosas muy personal, ahí son puntos primordiales para comenzar a separar. Como las reacciones, acciones y decisiones son mías, y tanto como son mías, las acciones, reacciones y decisiones de los demás son de ellos. Es algo en lo que yo no puedo estar controlando, es algo en lo que yo no puedo estar como exigiendo. No volverte un nervio abierto, ¿no? A estar respondiendo todo lo que dicen los demás. Exacto, porque no es tuyo. O sea, si a alguien, digamos, no le parece lo que tú haces, es como eso no te pertenece, esa es su opinión, eso es algo que... Y si esa persona reacciona... Si esa persona reacciona a eso, pues esa reacción tampoco te pertenece. Y hay límites, ¿no? O sea, como límites hasta, digamos, como si vulneran contra tu integridad o contra tu vida, es como, ok. Se vale reaccionar, pero tampoco estar totalmente reaccionando a todo lo que... Y como tú reaccionas, eso está en tu control. Ajá. Y cuando, digamos, estas tomas de conciencia te das cuenta de que estás reaccionando de manera súper violenta, súper explosiva, o simplemente como que te encierras y te duele y te hieres, como eso también está en tu control. El cuestionar y el averiguar de dónde vienen todas esas reacciones, eso está en tu control, porque como les decía con esto que les contaba de lo que atraje a mi vida, lo que manifesté. Lo que dice, no a quién. ¿El qué? El que manifesté. Yo estaba en este hueco y era estar en ese hueco y decir como, nadie va a poder sacarme de aquí porque nadie entiende cómo es estar aquí. Por más de que otras personas hayan estado en huecos en sus vidas, nadie ha estado en este hueco. Entonces solo yo voy a poder. Es verdad, totalmente. Y justamente eso es lo que iba a decir. ¿Cuál es la frase? Decía el man que cuando otra persona te dice no se puede, es verdad, dice, no se puede, pero esa experiencia es única para él. Él no puede, dice, él no tiene las habilidades, él no tiene la experiencia, él no tiene las amistades, él no tiene las conexiones que tú tienes. Entonces cuando te dice no se puede, está en lo correcto, pero es su experiencia, es única para él.
Y esto lo quería conectar con, por ejemplo, para mí lo más importante que puedes hacer es lo que dice Dan, empezar a controlar tu contenido. Para mí es muy importante, de hecho estoy haciendo un pequeño experimento propio en donde yo pongo todo lo que consumo en un frasquito, todos los días. Entonces, como consumo noticias, lo pongo, consumo música, lo pongo y toda la cosa. Entonces yo lo reviso y lo veo, y de acuerdo a eso es como que siento que está mi... Ajá. Entonces, como soy consciente, porque como ya lo anoto, sé qué filtro estoy poniendo en mi cabeza para ver la realidad. Entonces siento que cuando yo controlo esto, ya no estoy dejando en manos del mundo lo que yo veo o cómo me siento. Soy más consciente y puedo tomar el control, y ahora veo qué cosas me benefician y qué cosas me afectan. Ajá. Y en eso tiene que ver un montón como en lo que tú atraes, en todo lo que consumes. Por ejemplo, mientras más consumes... En esta época, por ejemplo, de los paros, las veces que ha habido paro aquí en el país, ¿no? Como mis pacientes normalmente es como consumen tanta desinformación que el miedo abruma totalmente todo y comienzan a pasar cosas. No necesariamente como que es, no sé, violencia y robos y así, sino como comienzan a bajar su capacidad de relacionarse con los demás, tienen miedo a salir a la calle, entonces sueltan su vida por completo están por lo que están todo el tiempo, exacto, ¿no? Entonces comienzan a suceder cosas, obviamente porque están vibrando en esa energía y sobre todo porque su mente también está trabajando para eso. Cuando tú les dices eso a tus pacientes, hay gente que no lo entiende o que no lo toma como que, ¿en serio me va a hablar de vibración? Es que casi nunca lo pongo en plan de vibración, sí lo pongo en plan... Usted está vibrando en una frecuencia muy mala. Nunca lo pongo mucho como en plan de vibración, sino más bien como en el sentido de, entiende que tú eres un todo, de que tu mente en este momento está focalizándose en esos puntos, tu atención está focalizada en eso. La frase que les preparamos que decían, tu atención, a ver, donde pones tu atención está tu energía, donde está tu energía están tus creencias, y tus creencias son las que hacen tu realidad. Esa es nuestra frase para comenzar este que no la dijimos. Y es así, o sea, y entonces ya cuando mis pacientes entienden que su cerebro está trabajando para ver eso, porque literalmente nuestra mente funciona así, a tu cerebro no le importa, no conecta muchas veces como... Por eso es tan importante la conexión mente-cuerpo, pero tu cerebro no hace esta idea de se siente bien, se siente mal. Si tú dices, tengo miedo a esto, tu cerebro es como, ok, tienes miedo a esto, y comienza a traer y te hace ver toda la información. Exacto, la creencia determina lo que vas a ver, ¿no? Eso había oído en algún lado, que es como que el cerebro o la mente no entiende el sí y el no, sino que lo del elefante, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo era? Lo del elefante. Sí, que era así como que no pienses en un elefante. Y piensa en un elefante. Exacto, porque tu mente, lo que tu mente va a hacer es hacerte caso. Entonces, como no pienses en un elefante, pero para eso tu mente ya tuvo que haber recordado qué es un elefante. Entonces claro, ya lo pensó, y tu mente luego se frustra, porque eso suele suceder mucho, como es que no tenías que pensar, pero para pensar para no pensar tenías que haber pensado, entonces como que se vuelve toda esta cosa. Claro. Esto lo decía la Madre Teresa. Ella decía que ella no va a marchas en contra de la violencia, decía, porque están enfocándose en la violencia. Decía, si hacen una marcha a favor de la paz, yo voy. Y eso tiene mucha, o sea, como que una de las cosas principales por las cuales como seres humanos nos jalamos esa parte de la atracción y de la energía, y pues como estar tranquilos es en cómo nos hablamos, porque no nos damos cuenta que nuestro diálogo interno es el que rige literalmente nuestros días y el cómo percibimos la voz que solamente escuchas tú es la voz más importante. Exactamente, entonces es súper importante esto, literal, como tengo miedo a esto, cambiarlo y transformarlo a algo que no sea un polo, no como súper positivo o súper negativo, sino un polo mucho más neutro en donde tú puedas ir como bailando en el espectro, ¿no? Como... Y moviéndote de forma amable, contigo mismo. Yo recuerdo que cuando empezaba con esta parte de entender el diálogo interno, yo lo veía como mucho, yo le daba la culpa al diálogo interno sobre mi ansiedad. Y cuando empecé a controlar un poquito más mi diálogo interno, simplemente dije como voy a tratarme como si fuera mi amigo, en vez de tratarme como si fuera mi enemigo, porque me daba cuenta que no estaba en mi control. O sea, yo me daba cuenta que mi mente y lo que me decía era terriblemente cruel, era un hijo de su madre. Entonces yo decía, a ver, voy a parar y le voy a decir literalmente. Yo paraba y decía como, ¿en serio me estás diciendo eso?
No, o sea, vamos a tratarnos con un poquito más de bondad, un poquito más de amabilidad, y si no te salió esta vez, no eres un imbécil. Es que solamente no pudiste hacerlo y lo vas a hacer mejor la próxima vez. lo loco de la mentalidad es que no estamos conscientes de cómo funciona nuestro cerebro y cómo él controla todas nuestras experiencias, porque literalmente como hablamos, ¿no? Nos puede pasar lo mismo a mí que a ti, que tú lo puedes tomar bien y yo puedo decir como es lo peor que me ha pasado en la vida, y eso solo depende de acá. Y como tenemos una mala relación con nuestro yo interno, con nuestro diálogo interno, y estamos como en constante pelea, en constante discusión, y nos tratamos feo y todo eso, es como si deberíamos más bien buscarle el lado bueno, como si fuera un jefe, ¿no? Al que le estamos al que somos lamebotas, así es como que oye, ¿qué tal si tomamos esto de una forma más bonita? Y tú eres chévere, o sea, tú eres una persona positiva y tú solito como que le estás metiendo eso para que tenga una relación cordial con tu cerebro y tu mentalidad. Decía que si tú te tratas como un dictador y eres un mal empleado, dice, ¿qué tipo de empresa estás creando? Ajá, yo creo que es crucial ahí la compasión, y vuelvo y repito lo de que somos cadenas, porque si tú eres compasivo contigo, tú aprendes a ser compasivo con el mundo. Exacto. Y cuando tú eres compasivo con tu realidad, entiendes, primero, que no eres perfecto y no tienes por qué serlo, no vas a hacerlo. Y segundo, la compasión es yo que siento que son como 3 partes de la compasión. Primero es esta aceptación, como estoy mal en esto, no funciona esto, me estoy tratando de cierta manera, que me está o sea, exacto. Y luego está el sostenimiento, como está bien, ¿qué hago para esto? O sea, como me abrazo, me apachurro y digo como, ok, ¿qué hago con esta aceptación? Y luego está como la ayuda y el impulso, otra vez al mundo, es como, ya lo acepté, ya estoy sosteniéndome, me estoy abrazando desde otro lugar, y ahora como no me puedo quedar estancado en la vida, como me vuelvo a lanzar al mundo, porque ya, pero con este nuevo aprendizaje, ¿no? Como está bien. Exacto. Está bien. Y no es como que es que la gente hace las cosas por malas. Hay igual otra frase que dice que la gente hace lo que puede con las herramientas que tiene, Sí. ¿sabes? Exacto. Y cuando lo empiezas a ver de esa manera, entonces entiendes que la gente no es mala. Y aquí hay diferentes versiones y filosóficas y psicológicas de que el humano es malo o bueno. Pero yo creo que no. O sea, yo creo que simplemente es por ignorancia. O simplemente es tu situación y su experiencia. Entonces ya no lo juzgas como malvado. Y esto veo un montón en personas que, por ejemplo, hacen algo en la calle, es como que mucha gente es como que les tachan, no, qué imbécil, ¿cómo haces esto? Y toda la cosa. Luego como de su experiencia, tal vez de chiquito, su papá hacía lo mismo. No le podemos culpar. Y la compasión es eso que te permite decir como, yo lo estoy viendo desde mi realidad. Exacto. No puedo juzgar esa realidad. Y no te ofendes. Ajá, te puede molestar, te puede doler, pero ahí está de nuevo lo del control. Exacto, como es mi decisión cómo yo reacciono, y algo que, digamos, si no está en mi control, las acciones de los demás, cómo yo puedo honrar esto que no están haciendo. Entonces, de nuevo, lo de las cadenas, no sé, me viene a la mente como tantas personas que abandonan a sus animales, o tantas personas que son violentos con sus animales. Sí, no está en mi control eso, me duele mucho como aceptarlo. Pero entiendo, ¿no? Como no es mi realidad, no es... Posiblemente estén viviendo una vida de exacto, miércoles. Como no, tal vez ni siquiera tienen un poco de conocimiento de que no está bien. Hay gente que piensa que los animales no tienen sentimientos, totalmente, que no tienen emociones. Si tú vives la vida pensando que un animalito no tiene emociones, golpearle no te va a significar un dolor interno. O algo que me ayudó muchísimo a esto de la compasión con otras personas y a dejar como este sentimiento de superioridad propio es, en algún lado hoy... También una frase, cacho, que decía como que decía que si es que tú, o sea, siempre creemos que nosotros podemos hacerlo mejor que otra persona, ¿no? O sea, siempre digo como que mi amiga, la que está en una relación tóxica, o sea, yo haría tal cosa y yo te aconsejo de tal manera, mira, yo lo hubiera hecho de esa manera, yo lo hubiera hecho y algo que me ayudó muchísimo es esto de que, ok, sí, tú, en tu realidad y en lo que piensas y lo que sea, pero si tú hubieras nacido en donde esa persona nació, hubieras crecido con sus padres, hubieras crecido en ese entorno, hubieras tenido estas personas que estuvieron a tu alrededor y todo eso, hubieras hecho exactamente lo mismo. Exacto. Ahí está no eres especial como para que tú estés en ese mismo punto y lo hagas diferente. No, hubieras hecho lo mismo. Estar en los mismos dice que sí, hay una historia que dice que
si tú hubieras tenido, le preguntaba a una persona que, ¿te parece bien lo que hizo Al Capone? Bueno, es una historia antigua, ¿no? Que le dicen, ¿qué te parece bien lo que hizo Al Capone? Y decía como que, no, obviamente no, es una mala persona. Dice, ahora piénsalo, si tú hubieras crecido en la familia de Al Capone, hubieras tenido los amigos que tuvo Al Capone, hubieras ido a la misma escuela que Al Capone, posiblemente tú serías Al Capone, decía, tus experiencias bastante forman. Ahora, no estoy diciendo que tus experiencias te definan, pero mucho de tu entorno va formando la persona que eres, y a veces es que te orillan a hacer ese tipo de cosas, o eso es lo que mucha gente piensa, porque las herramientas que tienen solamente les permiten llegar hasta aquí. Con esto podemos pasar a la solución de respuesta, pero que esto vamos a verlo un poquito más adelante. Sí, o sea, por último quisiéramos mencionar un poco de los límites. O sea, eso sería como que la parte, el intro a la solución o respuesta, porque justo hablando, por ejemplo, del tema de los paros o el tema de los perritos, mi mami es una persona que yo tomo mucho en ejemplo de que ella le afecta mucho lo que no está en su control. Y eso le hace pasar mal, le hace dormir mal, le hace comer mal, le hace estar terriblemente mal, y es porque no hay esta noción consciente de que literalmente no puedes hacer nada. Y hay esto que se dice que si no puedes hacer nada, o sea, ¿por qué molestarte, no? O sea, y qué chévere que también no puedes hacer nada porque eso significa que no está en tu control, entonces tampoco tienes que responsabilizarte. Y eso es como un alivio, al mismo tiempo es una carga de que todo esto que poner límites y saber hasta dónde puedes llegar, es esto de que ya, hasta aquí soy responsable y el resto realmente yo no puedo hacer nada y no me puede dejar afectar. Y esto es en todo lo que son los entornos de tus amigos o de las situaciones del país, de los animalitos, de las cosas de violencia, de las marchas, de todo esto que yo personalmente llegué a un punto en que sí me afectaba muchísimas cosas y sí me dolía, y hasta mi punto de acción fue hacer esta red de apoyo a mujeres que sufrían violencia con una psicóloga, con una abogada, y ayudar hasta cierto punto. Y habían cosas que nos afectaban porque le ayudábamos a la víctima, íbamos a tantas sesiones ya con el juez y todo eso, y la víctima en el último momento decía, no le quiero meter, quiero volver con él. Y era como que en un punto decíamos, no puede ser, y nos afectaba, y dices, ¿por qué vamos a seguir ayudando a otra gente? Es que somos seres humanos. Y hay un punto en el que dices, o sea, no, yo hice lo que estuvo en mi poder y en mi control, y tal vez en algún punto a ella le sirva eso, este no fue su momento. Y está bien. Exacto, está en nuestra naturaleza igual como sentir, está en nuestra naturaleza como somos seres sociales, entonces sí o sí vamos a sentir por el otro, sí o sí vamos a querer, a veces lo mejor, a veces no tanto, pero para el otro, pero siempre vamos a estar sintiendo como en sociedad, entonces como ese es un punto súper importante. Y hablando de los límites, tampoco es óptimo, ¿no? Como hacerse de la vista gorda y decir como, hasta no es mío, hasta ahí yo no puedo hacer nada. Sino como, por ejemplo, hay temas mucho más sociales, hay temas mucho más globales, hay temas mucho más generales, en donde sí, es muy importante poner el límite, no tanto, bueno, no solo, mejor dicho, no solo externo, sino también interno, ¿no? Como que esto me está afectando demasiado a mí, reviso en mí, ¿qué límite necesito yo? Claro. ¿Y qué límite necesito ponerle afuera? Y ahora también, al lado de los límites siempre tienen que venir los acuerdos. Por ejemplo, y pongo este ejemplo de los perritos. Yo no puedo controlar ni meter presos a todas y cada una de las personas que violentan a los animales, porque no está en mi control. Pero yo sí puedo llegar a un acuerdo interno conmigo mismo de decir como, yo no puedo controlar esto y yo pongo el límite de que no puedo seguir sufriendo tanto por esto porque me lastima, pero sí puedo llegar al acuerdo conmigo misma de poner mi granito de arena a las fundaciones que ya están salvando animales, poner mi granito de arena en pasar como cadena la información que tengo sobre salvaguardar las vidas de los seres vivos y enseñarles a los niños, exacto, y esos son los límites y acuerdos. Entonces, no es como te haces de la vista gorda y dices como, ya, me hace mal, sino también como dices, no puedo con esto, pero que sí está en mis capacidades, que sí está en mi control. Una profe de la tienda roja que era vegetariana y que por un problema de salud le dijeron que tiene que empezar a comer cierto tipo de carnes, y ella era como que no. Entonces dice ella, eso también me llegó mucho cuando dijo que ella llegó a un acuerdo, ¿no? Ok, si voy a comer carne, tantas porciones o tantos gramos de carne al mes igual voy a plantar 2 árboles. Entonces es como un acuerdo para como que sentir que estás haciendo algo. Estás aportando de diferentes maneras. Entonces es lo mismo como con lo que decía del concepto de abundancia. Somos seres cambiantes que estamos en constante transformación. Muchas veces la vida no nos va a permitir estar en los mismos lugares, y muchas veces la vida nos va a quitar el control de lo que tenemos, pero así, o sea, ni siquiera nos va a dar tiempo para pensar. Y si nos vamos por un polo
Y si nos vamos, digamos, por el polo negativo, es como soltamos todo, como no puedo hacer nada. Si nos vamos por el polo muy positivo, en cambio es como tengo que hacer Puedo algo. abrazarlo todo, sí, puedo hacerlo todo. Ajá, cuando en realidad muchas veces necesitamos puntos más neutros en los que aceptemos la situación tal y como está y busquemos otros puntos de acción, otras maneras de hacerlo, otras, o sea, como que a veces hasta lo más chiquito, ¿no? Como no puedo hacer nada más que esto. Exacto. Está bien. Ajá, y enfocarse en hoy puedo hacer esto y lo otro que no puedo hacer, esto va bien, estaba perfecto y aceptarlo. Creo que igual todo esto de los límites, bueno, para mí va bastante de primero estar bien tú, controlar lo que está pasando a tu alrededor, que no dejar entrar todo lo que está pasando a tu alrededor para estar bien tú, poner esos límites y luego desde esa estabilidad y esa paz interna poder ayudar y poner límites a los demás, porque siento que si intentas poner los límites desde afuera hacia adentro, ni siquiera te va a faltar autoconocimiento y te va a faltar un montón de camino para que esos límites de afuera funcionen. Se van a caer, van a estar muy flojitos. Claro, y bueno, los límites son una herramienta muy propia y es algo que nadie más te lo va a poner. O sea, literal, hay gente que te pone límites, pero a la final somos nosotros los que decidimos cómo plantarlos y cómo usarlos en nuestra vida y en lo que nos rodea. Y más que nada es algo que vamos a entrar mucho más a fondo en la parte práctica, que es en la segunda parte de este mismo temática de la abundancia, en el podcast, Cálmate, by Majo González. Entonces, eso sería ya la parte más energía masculina, ¿no? Sí, El claro, hacer, eso ¿no? sería, Es verdad, ¿no? mira, lo dividimos sin femenino. saber cómo. Eso fue muy femenino. Y bueno, antes de terminar, chicos, recordarles que nosotros somos Metability y estamos trabajando en cositas que nos pueden ayudar a nosotros como adultos y a un montón de gente que nos está viendo. Todas las semanas hacemos contenido en redes, estamos en Instagram, en TikTok como meta-ability. Tenemos nuestra plataforma con cursitos que les puede ayudar también en metability.school, nuestra escuelita. También tenemos este podcast en YouTube y en Spotify, nos encuentran como Metability, también en Facebook. Y pues toda esta semana vamos a estar tratando del tema de la abundancia, entonces va a ser una semana muy interesante. Vamos a tener pequeños shorts, pequeñas frases, nuestro newsletter también con información sobre este tema de las energías, de la abundancia, de la mentalidad abundante. Y pues Majo también me imagino que estará hablando de eso en su página, en su podcast. ¿Cómo te encontramos en Instagram, Majo? Como sig.majo.gonzález, González las dos con Z. No sé, y la Z dos. al final. 2 Z. Y nada, chicos, creo que si es que tenemos algo más que decir, una frase, una conclusión. ¿Quieres antes de dejarles acabar. algo a los chicos que nos vieron? ¿Qué puedo decir? Que seamos primero que seamos cadenas, que tengan en cuenta que toda la información que ustedes tienen la pueden estar cuestionando constantemente, y practicar el cuestionamiento compasivo es una de las herramientas más poderosas y más hermosas que podemos hacer, porque entonces primero que entendemos que no nos estamos estancando, y que cuando sentimos que nos estancamos no es eso, es tal vez que necesitamos un impulso, que necesitamos abrirnos a nuevos aprendizajes, a nuevas experiencias. Y nada, que toda esta información de aquí espero que la podamos seguir compartiendo con más personas para juntos adultar. Compártelo. Sí, adulting Ajá. entre nosotros. Y ese es el punto, ¿no? También de este podcast y de las colaboraciones que estamos haciendo, porque Majo es una persona, ahorita como pudieron ver, nos llenó de muchísimo conocimiento, y como ella mismo dijo, el punto es compartirlo, y este es el punto de hacer el podcast, y ustedes también que le cuenten a sus amiguitos, y una manera de apoyarnos es precisamente eso. Compartir este Escucharnos, podcast. compartirlo, los shorts que también son pedacitos del podcast, dejar su comentario también, si es que no están de acuerdo en algo, bienvenido sea, aquí dejan su comentario y podemos tomarlo de manera positiva, porque de eso aprendimos el podcast de hoy. Y eso, chicos. ¿Tú quieres dejar una conclusión para las personas que nos vieron? Yo quisiera que nos vean más, no mentir, que estén dispuestos a hacer este cambio, ¿no? O sea, más que nada, como alguna vez yo les dije, esto lo están viendo personas que tal vez tienen una situación un poco más sencilla que otras personas, porque pues una persona en hambruna y en mala situación no va a sentarse a ver un podcast de 1 hora. Así que si se nos están viendo, o sea, son personas que por suerte pueden llegar a recibir este conocimiento, y si lo estás viendo, literalmente es una señal para que lo pongas en práctica en tu vida, en lo que haces, y chévere si también lo puedes compartir ese mismo conocimiento con alguien más y empezar a cambiar tu vida desde acá adentro, ¿no? Totalmente, y te dimos un montón de claves en este podcast, así que
Si antes no tenías idea por dónde podías empezar, ahora ya tienes algunos consejitos para empezar a cambiar tu mente y volverla un poquito más abundante. Con eso podemos Y terminar. más consejitos en el siguiente capítulo, no se lo pierdan. Acá Majo nos dirá cuándo y lo estaremos compartiendo en redes sociales. Así que eso sería todo. Recuerden amarse y amarnos, chicos. Chicos, nos vemos. Chao, muchachos.